Esta historia no sé cómo relatarla. Quizás aquí empieza la locura, pues no soy crítico en cierta medida, aunque me gustaría formar parte de la habitación desde la cual ustedes miran desde arriba a los enfermos. Y cuando digo ustedes o usted, no existen para mí. Sin embargo, que existan es cierto porque nosotros somos este encuentro de tiempos y espacios diferentes. De todas maneras, acá estamos. Y uno nunca está solo cuando va a la crítica. A pesar de no estar físicamente con ustedes leyendo esto, tomándonos un café o comiendo alguna cosa, es mejor que me desdoblen y lea lo que sigue. Justo después de que llego del trabajo, porque uno vuelve del trabajo, se quita el uniforme, apaga las luces por costumbre y lo último que espera antes de entrar a la ducha es encontrar a alguien sentado en la mesa, como si hubiese llegado primero. Pero allí estaba Aquiles con sus semillas y ese gesto extraño de saber algo que no debería saber. Me detuve en seco y él me miró de esa forma que tienen algunos cuando están a punto de decir algo intolerable para los humanos. ¿Qué quiere?, me atreví a preguntarle, sin que se enoje. Desde que usted está conmigo jamás me había esperado sentado en la mesa. Él no respondió enseguida, se acomodó, que en él significa un breve temblor del plumaje, una especie de respiración entre mundos. Ahora mire bien a su alrededor. Bueno, solo veo un desorden suyo con mis libros de medicina abiertos en páginas que no había consultado antes y mi PC encendida en la página de búsqueda. Yo no dejé eso así. La verdad es que no sabría decir si yo estaba despierto antes que lo dijera, pero uno siempre acata cierto tipo de órdenes, sobre todo si provienen de una criatura que jamás había hablado y que sin embargo ahora hablaba con una naturalidad ofensiva. Y mucha razón tiene, me contestó. Póngase cómodo y tome un sorbo de café. Necesito que esté despierto. Era difícil saber si lo estaba, pues aún así le obedecí. Yo lo había adoptado hace unos meses y él era muy callado hasta ahora. Y en su mirada sus pupilas se dilataban, totalmente anaranjadas, y su frente azul brillaba. Cuénteme, señor amo, ¿a cuántos pacientes atendió hoy? No recuerdo. Oh, sí que recuerda, ¿no es así? No supe qué decir, quizás porque intuía que la conversación ya no era una conversación, sino un juicio. ¿A cuántos les regaló enfermedades hoy? Me reí, pero mi risa se quebró dentro. Yo no le regalo enfermedades a nadie. Seguro de que estoy soñando. Pensé en defenderme con lógica, con ese arsenal estúpido que uno cree escudo y no es más que una ilusión. Un loro no es tan inteligente para sentarse a hacerme estas preguntas. Míreme bien y escuche con atención, señor amo. Hay silencios. Oiga el silencio. El de la historia sobre la medicina que aún no termina de aclararse del todo. Ay, no son tramas ocultas ni reuniones clandestinas en sótanos corporativos. Son procesos más sutiles, casi transparentes, donde el poder se disfraza de recomendación clínica y la verdad adopta la forma de un número. Cuando la normalidad se establece por consenso, cuando una cifra asume la posición de ley natural, comienza la transformación del cuerpo en territorio de mercado. ¿Pero de qué demonios estás hablando? Le dije que escuchara con atención, así que no me interrumpa. En el 2001, el panel estadounidense para tratamientos de adultos y el Programa Nacional de Educación sobre Colesterol, hasta entonces, marcaba el registro moderado
de colesterol en 160 miligramos sobre decilitros. Pero en 2004, tras nuevas revisiones sustentadas en estudios financiados por la industria farmacológica, los umbrales descendieron a 130 miligramos sobre decilitros para riesgo alto y 100 miligramos sobre decilitro para riesgo muy alto, y un ideal de 70 miligramos sobre decilitros para individuos sin eventos cardiovasculares previos. 8 de los 9 autores responsables de estas modificaciones tenían vínculos económicos con empresas productoras de estatinas. El dato es curioso y la implicación inquietante. Una línea en el papel decide quién está enfermo. Milagroso, ¿no? ¿Y acaso usted no lo sabe? Prosiga, le dije sin saber por qué obedecía. La glucosa siguió una trayectoria semejante. En 2010, la Sociedad Americana de Diabetes redujo el límite de diagnóstico de prediabetes de 110 miligramos sobre decilitros a 100 e incorporó la categoría de hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4. La OMS rechazó esta redefinición, alegando que no existía evidencia suficiente para etiquetar a millones de personas en riesgo solo por una variación estadística. La etiqueta, sin embargo, se mantuvo y millones de adultos pasaron a una categoría que no percibía su cuerpo, hasta que la medicina decidió darle nombre. Por un momento entendí que este animal doméstico había revisado mis libros, buscado en la web e incluso leído los últimos artículos sobre medicamentos. Y siguió hablando sin parar. En 2017, la frontera para la hipertensión también descendió de 130 a 80 milímetros de mercurio, marcó la división. 31 millones de adultos adicionales recibieron el rótulo de hipertensos. Varias sociedades médicas europeas se negaron a adoptar este criterio y en los anexos aparecía un patrón familiar. Miembros con contratos de consultoría con empresas productoras de antihipertensivos. A este mecanismo histórico se suma un capítulo menos mencionado pero igualmente revelador, la osteoporosis. En los años 90, el umbral densitométrico para definirla quedó fijado en un score de menos 2.5, basado en comparaciones con poblaciones de mujeres jóvenes, no con mujeres de la misma edad que las pacientes evaluadas. ¿Escuchó bien, mi estimado amo? Mujeres jóvenes. Este simple detalle estadístico, comparar una mujer de 70 años con estándares de mujeres de 25, convirtió a millones de personas en enfermas en potencia. La definición y la popularización del T-score ocurrió paralelo al ascenso de los bifosfonatos, cuyos estudios y difusión contaba con el respaldo de la industria. Millones de pacientes sin síntomas recibieron un diagnóstico que nunca experimentaron en su cuerpo. La enfermedad no provenía del hueso, sino del desajuste entre el número y la realidad vital, comentó. Para entonces ni había tocado el café, estaba perplejo con estos datos y ya el loro ni me importaba si hablaba o era un genio. Estoy soñando, insistía. Entonces aparece la artrosis, la más humana, la más común, la más inevitable de las transformaciones del cuerpo. La artrosis, que puede nacer o no de un accidente, de una fractura, de un trauma silencioso, es en la inmensa mayoría de los casos el modo en que la vida deja huellas en las superficies articulares. Es un proceso degenerativo, le dije. Sí, respondió, pero también una consecuencia natural del paso del tiempo. La señal radiológica no siempre corresponde al estado clínico del paciente. La literatura es clara. Existe una discordancia amplia entre hallazgos radiológicos avanzados y síntomas reales. Hay personas con supuesta artrosis severa que viven sin dolor alguno, sin limitaciones, sin el mínimo rastro de enfermedad en su cotidianidad.
y hay otros con imágenes casi normales que sienten dolores intensos. Entonces, ¿qué es la artrosis, señor amo? ¿La imagen o la experiencia? ¿El informe radiológico o el cuerpo? No sea tonto. A pesar de esta brecha evidente entre la imagen y la realidad, el diagnóstico se imparte. Se declara enfermo a un individuo asintomático porque un aparato registró una irregularidad. La persona entra en una categoría clínica, osteoartrosis grado 3 o 4, que no corresponden a la vivencia subjetiva. Se crea un paciente sin síntomas. Se medicaliza una condición que por sí misma no necesita tratamiento mientras no haya dolor ni limitación funcional. El problema no es tratar el dolor cuando aparece. Eso lo debe hacer la medicina, aliviar, acompañar, devolver la movilidad. El problema es el etiquetado masivo, la patologización de un proceso natural, la sustitución de la experiencia por la imagen. Y usted hace eso a diario, crear pacientes sin síntomas, ¿o me equivoco? Guardé silencio y miré sin parpadear el libro de anatomía abierto en las imágenes de coxartrosis. Y dije, estás paranoico, Aquiles, deberías irte a dormir. Y usted debería despertar. Lo que se observa detrás de todos estos episodios, colesterol, glucosa, presión arterial, osteoporosis, artrosis, es una estructura cuidadosamente consolidada. No es conspiración, es parte del sistema. Un sistema donde la cifra precede al síntoma, donde la enfermedad puede nacer de una estadística, donde la normalidad se define por decretos técnicos, no por la vida misma. Es el imperio silencioso de la medicalización, la reducción del ser humano a un conjunto de parámetros ajustables, modificables, negociables por comité, que no siempre son tan independientes como deberían ser. Cuando la medicina se aleja de la experiencia subjetiva y se entrega a la administración de probabilidades, el cuerpo deja de pertenecer a su dueño. El individuo se convierte en paciente potencial y la enfermedad en una sombra que se activa con solo escribirla en el papel. Ha enfermado a muchos solo por tener canas en los huesos, dijo al final. Para mí era imposible saber si lo decía con angustia o con piedad. Entonces dije, ¿qué es realmente la enfermedad? ¿Un desorden del organismo o una definición estadística que se mueve de año en año? Estás en una paradoja, querido amo, de un sistema que bajo la promesa de la prevención podría estar patologizando el envejecimiento y la variación humana al servicio de intereses económicos, obligando al médico a diagnosticar la sombra de la enfermedad antes que el cuerpo la siente. En este territorio incierto queda el ser humano, atrapado en su realidad y sus cifras, entre la carne y el aparato que lo interpreta. La modernidad no siempre enferma por lo que sucede en el cuerpo, a veces enferma por lo que decide diagnosticar. Al final, eres como yo. Bueno, ustedes los médicos, unos seres que repiten lo que aprenden y encarnan al sistema por normas y consensos. Me tomé el café de un solo golpe y cuando levanté la mirada, Aquiles ya no estaba sentado en la mesa. Lo vi así calándose las plumas en su rincón, como si nada hubiese ocurrido. Y quizás todo fue una alucinación después de tantos días de trabajo.